Les doy la bienvenida, amantes del terror. En esta ocasión les traigo la historia escrita por Fernando Iglesias Meléndez. Hay un extraño periódico que solo se entrega a medianoche. El último diario de mi padre. Esta es la siguiente entrada de mi padre. He estado durmiendo en moteles durante los últimos días. Los juguetes Army Man, los recibos, se sentía demasiado como una trampa. Una ante la cual no me quedaría esperando. Tiré los juguetes, destrocé los recibos y luego tiré los trozos. Quien sea que se metió a nuestra casa, jamás podré llamarla solo mi casa. Fue extremadamente eficiente y extremadamente cauteloso. No había rastro, no había ventanas rotas, no había puertas vencidas, ni había ventanas abiertas por las cuales pudieron haber escapado. Si yo nunca hubiera leído un periódico de la medianoche, diría que algo así es imposible. Pero estoy empezando a pensar que nada es imposible. No si tiene algo que ver con los periódicos. No si el objetivo soy yo. No tenía nada que hacer en la semana más que esperar. Lo odiaba. Odiaba estar a solas con mis pensamientos. Odiaba recordar cómo eran las cosas cuando éramos una familia. Ahora simplemente estoy solo con mis recuerdos. Y todo lo que veo al recordar estos años es un fracaso tras otro. Estoy bastante seguro de que ahora estoy fracasando sin siquiera saberlo. Pero haré que esto valga la pena. De algún modo, detendré esto y haré que valga la pena. No sabía si el periódico de la medianoche me encontraría si no estaba en casa. Pero estaba seguro de que encontraría una forma. Lo que era más importante era esperar para que el artículo sobre las suites de luna de miel se volviera real. Cuando lo hiciera, podría encontrar cuál cadena de hoteles estaba involucrada, ir a la que tuviera más cerca ¿Y qué? En realidad no tenía un plan. No había tenido uno desde lo que se sentía como una vida. Pero estaba intentando decirme algo. Intentando burlarse de mí en alguna forma. Estaba seguro de eso. El periódico parecía tener como objetivo a gente en específico, para mandarle ejemplares que tenían todos un tema encubierto. Tu madre recibió el artículo acerca del juego de mesa de Adivina primero, luego fue acerca de tus noticias, entonces el que era sobre ella misma. Cada uno de ellos hacía referencia a padres lastimando a su familia de alguna manera, o matándolos sin más. Pero también mostraban un juego de mesa, un extraño canal de noticias obligando a los padres a actuar de cierto modo. Al final, el artículo acerca de ella era tan solo otra forma de controlar sus acciones. Todos los artículos se volvían reales, ¿no? Excepto por el de ella. De alguna manera ella fue lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Lo suficientemente fuerte como para cambiar los eventos que predecía. Incluso si la única forma en la que supo cómo fue. Yo también tengo que encontrar una forma de cambiar las cosas. Una forma de detener al periódico de la medianoche de una vez por todas. Tan solo desearía tenerla conmigo.
para así poder pedir prestada algo de su fuerza. Di clic en actualizar una vez más, y 3 golpes estallaron en la puerta de mi cuarto de motel. El periódico podía esperar. Ahí en la pantalla de mi voluminosa laptop estaba una página de resultados de búsqueda. Y ahí había cientos de coincidencias donde antes no había habido ninguna. No tuve que buscar por mucho tiempo. Las suites malditas de luna de miel pertenecían a los hoteles Emory, una cadena internacional que rivalizaba con los Hiltons y los Marriotts del mundo. Por supuesto, nunca había escuchado sobre ellos, pero eso ya no me sorprendía. Había uno en Manhattan. Podría estar ahí en menos de 1 hora. Así que dejé mi cuarto de motel, recogí el periódico de la medianoche mientras salía y entré a mi auto. El Hotel Emory estaba de entre todos los sitios posibles en Times Square. Era la trampa para turistas perfecta. El edificio mismo estaba justo detrás del Madame Tussauds, un sitio que sabía perfectamente que antes era un Hilton. El periódico de la medianoche le había dado un salón de eventos que estaba probablemente evaluado en millones, y lo había hecho de un segundo al otro. Me había impresionado por algunos cambios que el periódico había hecho a la realidad durante los años. Pero ganarle una invaluable ubicación de bienes raíces a un Hilton en Times Square, eso tenía que ser lo más impresionante. El hotel mismo era lo que habría de esperar, adornado y remodelado hasta las nubes, pero un poco tosco. Era, después de todo, un edificio antiguo y Times Square es, como ya saben, solo mugre bajo las luces bonitas. El vestíbulo estaba abarrotado de turistas y viajeros frecuentes. Como la mayoría de los sitios en Times Square, los únicos locales estaban trabajando en el mostrador o sirviendo como involuntarios guías de turistas para sus familias de fuera de la ciudad. Ya me ha pasado. Salir de la casa se sintió bien. Ir a un sitio que conocía se sintió mejor. Pero tenía que mantener la compostura. El Emory no era un hotel de verdad. Después de todo, era otra de las creaciones del periódico de la medianoche. Y como todas ellas, era sin duda peligroso. El recepcionista era amable. Todo sonrisas blancas y saludos cordiales. Pero podía ver el tono de desaprobación en sus ojos. Las cosas no mejoraron cuando le pregunté por la suite de luna de miel. Empezó, escribiendo algo en el teclado que tenía debajo. Lo siento, señor, pero la suite de luna de miel de momento no está disponible y no lo estará durante los próximos meses. Un tono endulzado, una sonrisa demasiado blanca, frío, con la suficientemente falsa calidez como para engañar a alguien de fuera de la ciudad. La perfecta mezcla para laborar en un trabajo de escritorio en Manhattan. Él probablemente pensó que era un periodista que estaba cubriendo el drama rondando al hotel y a sus habitaciones. Tuve que usar mi encanto, algo que no había tenido que hacer en toda mi vida. Eso es una pena. Verá, yo de hecho me casé aquí. Fue hace casi 40 años mañana. Estaba deseando sorprender a mi esposa con una reservación para la suite de luna de miel como regalo de aniversario. Lo lamento, señor. Incluso si estuviese disponible, tendría que reservarla con meses de anticipación.
Claro, comprendo. ¿Sería posible entonces reservar una suite en el mismo piso? Pregunté en un tono de complicidad. Tal vez ella no note la diferencia, ¿no? La sonrisa del recepcionista se desvaneció un poco. Casi podía escuchar los insultos que estaba pensando. Oh, él definitivamente le estaría contando a alguien de esto después. Estaba a punto de volverme famoso entre su círculo de amigos como el idiota que mintió sobre querer una suite de luna de miel como regalo de aniversario. Bueno, tenemos algunas disponibles en el mismo piso, un poco más lejos en el corredor. Elegí la que estaba más cerca de la suite de luna de miel y estaba en el otro extremo del corredor. Probablemente estaban limitando el número de huéspedes en ese piso, solo en caso de que alguno de ellos fuera un reportero o fotógrafo. Debe estarles costando millones, pero no iba a empezar a preocuparme por una compañía de hotel que había existido por una hora. Reservé la habitación y después de unas cuantas mentiras sobre querer tener el cuarto listo, pude registrarme para pasar la noche. También estaba la cuestión de la cuenta. Por supuesto, algo costoso considerando que yo había sido la persona que trajo a esta multimillonaria cadena de hoteles a la existencia con mi lectura. La habitación era linda, demasiado linda. El lujo me recordó la cuenta que sin duda se llevaría una parte de mis ahorros. Después de dejar mis maletas en la habitación, decidí que era tiempo de revisar la suite de luna de miel. La puerta era igual a todas las otras. No había señales que indicaran que en realidad se trata de la suite de luna de miel. Algo que sin duda ayudaría al hotel a ocultar su existencia de aquellos que no sabían el número exacto de la habitación. Yo no lo sabía, pues no había sido mencionado en el artículo. Pero unas cuantas búsquedas en línea después, y yo sabía exactamente a dónde dirigirme. Desde donde me encontraba de pie en el vacío corredor, no había absolutamente nada fuera de lo ordinario. Era solo una puerta. Café oscuro, madera pálida con un lector electrónico de tarjetas encima de la manija de palanca que estaba en la puerta. No sentí escalofríos, no escuché algún sonido extraño, ni siquiera sentí nada particularmente diferente. No había ninguna pista de que fuera extraña o diferente en ninguna forma. Por supuesto, el hotel entero era extraño. No había existido hace 2 horas. Así que, ¿cómo podría decir si esta habitación estaba fuera de lugar, cuando nada en el edificio estaba en su lugar? La puerta era resistente, como lo son la mayoría de las puertas de hoteles. Mucho más resistente que la puerta de cualquier casa. El marco era de acero y no podía ser astillado al golpear un borde. La madera era madera de verdad. No era madera contrachapada, tampoco era vieja ni desgastada. Ese hecho, aunado al marco mismo, hacía casi imposible entrar a la fuerza, cortarla o derribarla. No sería imposible, desde luego, con un hacha o un equipo de herramientas eléctricas, pero eso sería ruidoso y tomaría demasiado tiempo. Sin embargo, tenía la sensación de que nada de eso importaba. El periódico de la medianoche me había enviado ese artículo por una razón. La suite de luna de miel, aquella donde la medianoche duraba por meses consecutivos, tenía que tener un propósito. ¿Por qué me envió ese artículo específicamente cuando pudo enviarme otro?
Así que me arriesgué. Caminé hasta la puerta de la suite de luna de miel y probé la manija. Estaba inseguro. Había traído algunos suministros de mi habitación. No soy precisamente el tipo más inteligente, pero era lo suficientemente inteligente como para no entrar a una habitación que atrapaba a la gente durante varios meses. Abrí la puerta y antes de entrar por completo atoré mi enorme portafolios entre la puerta abierta y el muro, asegurándome de que no se cerraría. Entonces salté por encima del portafolios y entré. Sin duda era una suite. Había una estancia cerca de la puerta principal con algunos sillones, una mesa de mármol y una enorme pantalla plana. Había un baño para invitados cerca de la entrada, una cocineta, una especie de sala de estar con otra televisión. ¿Quién mira televisión en su noche de bodas? Y un enorme baño con puertas y muros de cristal, tanto con una bañera como con una ducha. Ambos eran lo suficientemente grandes como para 2 personas. La cama también era inmensa. Casi era tan grande como nuestra habitación en casa. Tenía que felicitar al periódico de la medianoche por su diseño de interiores. Pero no estaba ahí para perder el tiempo. Tenía que descubrir por qué el artículo era importante. Sucedió demasiado rápido. No tuve ninguna oportunidad. La puerta se cerró de golpe. Mi maletín estaba ahí en un segundo y se había marchado al siguiente. Todo en un instante. Cada sonido alrededor de la habitación parecía haber sido silenciado. Mis oídos estallaron. El aire se sintió más denso. Y yo sabía que estaba atrapado. Algo había sellado la habitación y a su vez me había sellado a mí también. Los golpes en la puerta llegaron después. 3 golpes como siempre. Ni siquiera tuve que abrir la puerta. A medida que me acercaba, vi el rollo de papel negro aparecer justo por delante de la puerta, dentro de la habitación. Era la primera vez que sucedía. Siempre a medianoche. Los relojes estaban detenidos a medianoche. Para la gente en el artículo fueron meses seguidos. No. ¿Qué he hecho? Al principio ignoré el periódico, buscando en la habitación por algo, cualquier cosa que pudiera utilizar. Las ventanas estaban con seguro y había algo afuera, una especie de lona negra, tal y como se describía en el artículo. La puerta parecía más resistente también, fría al tacto. Era como si sus átomos mismos hubieran cambiado para convertirse en algo que jamás habría sido diseñado para abrirse. Al demonio, no iba a leer nada. Lo que sea que estaba detrás de esto podría encerrarme en la habitación por toda la eternidad si así lo deseaba, pero no iba a leer ni una sola página. 3 golpes sonaron y otro rollo de papel negro apareció junto al primero. Los miré con atención. 3 golpes y otro rollo cayó junto a los demás. No estaba ahí y un segundo después había aparecido el siguiente. Un ligero rastro de humo negro permanecía después de su llegada. 3 golpes, otro rollo. 3 golpes, otro. 3 golpes. Ya me había abierto camino hasta la cama.
Me arrastré dentro de ella y me quedé dormido al sonido de 3 golpes y 3 golpes y 3 golpes y 3. Para cuando desperté, toda la sala de estar junto a la puerta principal estaba cubierta con desordenadas pilas de rollos negros de papel. 3 golpes y otro más apareció, ocasionando una pequeña avalancha de periódicos. Varios de ellos aterrizando a mis pies. No había forma de salir. Lo sabía bien porque había leído el artículo. Las parejas lo habían intentado todo. Intentaron tirar los muros, intentaron cortar las lonas alrededor de las ventanas. Pero lo intenté de todos modos. Luego de lo que se sintió como un día entero de martillar los muros con una de las patas de la silla, llegué a la misma losa de metal que encontró el hombre en el artículo. Ni siquiera era metal, sino más bien piedra fría. No hizo ningún sonido cuando la golpeé. No reverberó como el metal. Ni siquiera se escuchó un golpe o algo hueco. Tenía todo el tiempo del mundo y aparentemente un interminable suministro de periódicos de la medianoche. Mi teléfono perdía batería rápidamente y yo había dejado el cargador en mi habitación. Sentí el aburrimiento asentarse en mí como una extraña enfermedad. Pero no leería. No le daría al periódico la satisfacción. Así que decidí emplear el tiempo en un experimento científico. Tomé el periódico más cercano a mí justo al momento en que otros 3 golpes sonaban y otro periódico aparecía sobre la siempre creciente pila. Había algo que siempre había querido intentar. Metí el rollo entero en el retrete y esperé, mirando el agua con atención. Después de unos cuantos minutos saqué el periódico, solo para descubrir que estaba completamente seco. Así que no podía destruirlos. No de esa forma. Quise tomar mi encendedor, pero no estaba ahí. Supongo que lo que sea que estaba detrás de esto no quería que incendiara todo el lugar. Así que a pesar de ello pasé los siguientes días frotando astillas juntas, envolviendo sábanas alrededor de bombillos e insertando trozos de metal de la televisión en los enchufes de luz, sin obtener siquiera una chispa. 3 golpes, otro periódico. 3 golpes, uno más. 3 golpes, uno más. Los 3 golpes eran molestos durante los primeros días, pero después de eso se convirtieron en un ritmo familiar. Incluso era casi como un ritmo reconfortante. 3 golpes cada 5 minutos y de pronto la habitación entera estaba llena de periódicos de la medianoche. Ya no podía ver el piso, no podía caminar sin pisar uno. No había nada que hacer más que pensar. Ningún sitio donde esconderme más que en mis propios pensamientos. La tentación de tomar uno de los periódicos era sobrecogedora. Pero no. Eso era lo que quería, no. Quien sea que estaba detrás de esto y que me había tomado como objetivo, que había hecho a nuestra familia su objetivo. El periódico de los Army Men era un recordatorio de mi pasado, de cómo Tai y yo matábamos a otros chicos en la jungla. La parada de autobús donde conocí a tu madre estaba representada en el siguiente artículo, corrompiéndola, volviéndola un mural infernal. Conociendo el periódico y la forma en que predice las cosas,
Este mural era probablemente lo que sucedería si yo seguía leyendo, si yo hacía la cosa para la que esta habitación había sido diseñada. El último periódico que recibí hablaba sobre una suite de luna de miel, como en la que Lily y yo pasamos nuestra noche de bodas. Siempre era medianoche ahí. Había podido leer durante meses, durante años, y las cosas que leía se volverían reales una y otra vez. Y el mundo allá afuera sufriría. A final de cuentas, el periódico o alguien enviado por él había llenado nuestro hogar con los juguetes Army Man y sus recibos. No había duda de que era para forzarme a salir de la casa y acercarme a la suite. Todo se volvía claro. No sé qué es lo que el periódico quiere. No sé por qué está haciendo esto. ¿Por qué me hizo leer los artículos y provocar que estas cosas sucedieran? Pero sé que yo no se lo permitiría. Ya no. He aprendido mi lección. No dejaría que otra persona saliera herida porque yo era lo suficientemente estúpido como para leer otro periódico. Cerré los ojos, escuchando los golpes, sintiendo los periódicos llenar la habitación, hasta que no hubiera nada más, hasta que me enterrara vivo. No sé cuánto tiempo pasé en las tinieblas. Yo sé que desfallecí de hambre y me desmayé más veces de las que puedo contar. Los 3 golpes se volvían más y más fuertes. Pronto serían todo lo que escucharía. Eran más fuertes que mis pensamientos, pero aún así no abrí los ojos. Aún así no podía leer. Sentí los periódicos desenrollarse. Sentí las páginas adherirse a sí mismas sobre mi cara. Alrededor de mis párpados, rogándome que los abriera y viera las letras blancas plasmadas sobre el papel negro. Mi migraña empeoró más y más, así como mi respiración. Se sintió como si algo estuviera construyéndose dentro de mi pecho, dentro de mi cabeza. De alguna manera sabía que si leía otro periódico, algo de ese dolor desaparecería. Pero nunca leería uno. Sin importar cuánto doliera, no dejaría que ganara. Después de lo que se sintieron como décadas, desperté por última vez. El peso de los periódicos había desaparecido y en su lugar estaba una habitación vacía, llena de nada más que el aire y los muebles que no había visto en años. Casi había olvidado cómo se sentía respirar. Yo definitivamente había olvidado cómo se sentía moverse. Me tomó horas ponerme de pie, pero en cuanto lo hice recordé cómo hacerlo. Mi cuerpo estaba sin cambios, exactamente igual a como había sido cuando caminé por primera vez dentro de la suite. Ahí, manteniendo la puerta abierta, estaba mi maletín. El mismo de hace tantos años. Salí cojeando de la habitación y ahí fue cuando lo vi. La figura, el hombre, el que estaba cubierto en alquitrán de la cabeza a los pies. Y él levantó una mano y me sacó hacia el corredor. Repentinamente, ahora estábamos en otro lugar. No era el corredor de un hotel, sino un almacén de algún tipo. Oscuro y húmedo y frío y lleno de un indescriptible ruido.
Había una inmensa máquina ahí, una que abarcaba casi toda el área del lugar. No estaba hecha de metal, no en realidad. Estaba hecha de algo como carne negra. Podía ver los tendones y las venas si miraba por tiempo suficiente. Incluso a través de toda esa porquería reconocí lo que era, o lo que se supone que debería de ser. Era una máquina de imprenta, y en ella había rollos de papel negro, cada uno tan ancho como la habitación lo era de alto. Periódicos de la medianoche impresos justo ante mis ojos. Ahí fue cuando la figura habló. Su voz era apenas un susurro, uno que salía desde lo que parecían ser cientos de capas de flemas. Pero yo sabía de quién se trataba tan pronto como habló. «Dile que no lo lea», dijo la voz de Tai, mi mejor amigo, aquel con quien leí el primer periódico en Vietnam hace toda una vida. Él cambiará las cosas si lo hace. Es por eso que se ha enfocado en ti. Sabe qué es lo que sucederá. Sabe que uno de los artículos romperá las reglas. «¿Tai?», pregunté, pero él me ignoró y solo me entregó un rollo de papel negro. «No lo leas», dijo. «Es para él, para que arregle las cosas». Entonces Tai caminó hacia la cosa que asemejaba ser una máquina de imprenta. Entonces él... Las venas se enrollaron a su alrededor y él se volvió parte de ella. No sé de qué otra forma describirlo. Entonces estaba de nuevo en ese hotel. Marqué mi salida, sin siquiera molestarme en darle al recepcionista ninguna explicación, y conduje de vuelta a casa. Esperaba que hubiera un periódico de la medianoche en mi tapete de bienvenida, pero estaba vacío. Tal vez porque sabía que yo ya no lo leería. Pero yo había ganado. Al menos así se sentía. Al final sentía que había ganado. Sabía que pronto vendría por ti, para detenerte o a alguien más, para que no rompiera las reglas. La migraña no se había ido desde que salí de esa habitación. De hecho, se había vuelto mucho peor y no podía respirar sin sufrir un ataque de tos. Cuando la tos se volvía verdaderamente mala, escupía un montón de flema negra. Pensé en Tai, pensé en el alquitrán que lo cubría. ¿Era esto lo que te pasaba si seguías leyéndolo? Te volvías parte de él. ¿Acaso Tai había aguantado de alguna forma todo este tiempo? Lo había dejado salir para encontrarme y arreglar las cosas. Cualquiera que sea el caso, volvió a llevárselo una vez su trabajo terminó. Tal vez también me llevaría a mí dentro de poco. Escondí el periódico de la medianoche que Tai me dio en mi oficina.
Está en la rejilla de ventilación en la esquina. Estoy demasiado cansado como para hacer cualquier otra cosa. Voy a terminar de escribir esto. Entonces me iré a dormir. No lo leas si aún no lo has leído. Pero si ya lo hiciste, encuentra una forma de arreglar esto. Le confié mi vida a Tai cuando éramos unos chicos en Vietnam. Le confío mi vida ahora. No sé si le confiaría la tuya, pero él me dio el periódico por una razón. Te amo, hijo. Siento mucho haberte hablado de esto en primer lugar. Siento haberte fallado. No cometas los mismos errores que yo. Esa fue la última entrada. No sé qué decir aquí. Sigo procesando su muerte y lo que dejó para mí en su diario. Solo sé que él no era un fracaso. Que él solo quería lo mejor para mí y para mi madre. Pero el periódico había destruido su vida para llegar hasta mí. Para evitar que lo leyera. Tal vez algunos de esos periódicos en la habitación del hotel habrían sido acerca de mí. Tal vez habría encontrado una forma de doblegar a mi padre y usarlo para deshacerse de mí antes de que siquiera desenrollara el primer periódico de la medianoche y leer acerca del juego del borde. Tai dijo que yo había roto las reglas, o que él lo había hecho. Él. Tengo una buena idea acerca de a quién se refería. El doctor de la remoción. Él me ayudó al final. O eso pensé. Porque él se había deshecho del ser perfecto y de la gente hambrienta y el final de todas las cosas. Pero él había hecho eso al remover cualquiera que fuera la marca que el periódico había dejado en mí. Lo que sea que existía dentro de mí que me hizo recibir el periódico en primer lugar. Y lo puso dentro de todos en mi vecindario, tal vez en todos los demás en el mundo. Pero mi padre me dio lo que yo quería. Una forma de volver a entrar. Una forma de arreglar las cosas. De terminar las cosas, de corregir lo que el doctor de la remoción había roto. Removí la cubierta de la ventilación y encontré el periódico de la medianoche. Ese que mi padre había escondido para mí. Corté el cordón y lo desenrollé en el escritorio, preguntándome todo el tiempo si era una trampa, si el periódico había falsificado el diario de mi padre y me hizo leer lo que él se negó a leer en esa habitación. Pero pronto, tan pronto como leí esas palabras blancas en esas páginas negras, supe que había una manera en la cual yo podría arreglar las cosas. 2 encabezados esta vez, en lugar de uno. El doctor de la remoción. La policía advierte de un peligroso individuo. La chica nueva. Un maestro encarcelado cuenta un extraño relato. Gracias por haberte quedado hasta el final.
Los enlaces a la historia original, la música utilizada y mis redes están en la descripción. Recuerda suscribirte para que no te pierdas el final de esta historia. Puedes enviar tus historias al correo que aparece en pantalla. ¿Han escuchado al fantasma de la medianoche? Ya pueden descansar en paz.